Buenas noches. Y la gran pregunta que muchos se hacen es si el gobierno, el presidente Humala, quiere una nueva constitución, quiere derogar la actual, regresar a la del 79, o quiere una nueva constitución, o simplemente se trata de modificaciones parciales o de ninguna modificación. Quiere sembrar la gran incertidumbre, dar la gran batalla, o en fin, está pensando más bien en modificaciones específicas. Esto fue, bueno, recordemos lo que dijo en su juramentación. Escuchemos. Juro por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2011-2016, que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979, que reconoceré y lucharé incansablemente por... Y bien, bueno, eso pudo haber sido un gesto, hay quienes dicen que puede haber sido un gesto hacia el ala izquierda, digamos, de Gana Perú y de su clientela política, pero durante su discurso tuvo una frase que hizo pensar que realmente estaba pensando en serio. Esta fue la frase. La realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos. Un nuevo contrato social normalmente se entiende por eso pues una nueva constitución, aunque también es cierto que esta frase lo dijo en el contexto de una parte del discurso en la que está hablando de la necesidad de una nueva armonía, una nueva convivencia social entre los peruanos, etcétera. Podría haberse entendido entonces en un sentido más sociológico que jurídico esa expresión de nuevo contrato social. Sin embargo, Javier Díaz-Canseco piensa que Humala está hablando de una nueva constitución. Esto fue lo que dijo Díaz-Canseco. Dijo en la frase anterior, la realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos. En castellano más simple, una nueva constitución. Un nuevo contrato social es el planteamiento de una nueva constitución. Entonces, el planteamiento está hecho en el discurso. Está hecho en el discurso y está hecha la necesidad de la modificación. Estas modificaciones se refieren... Entonces, para Javier Díaz-Canseco, que forma parte de la bancada gubernamental de Gana Perú, pues Ollanta Humala ha planteado la necesidad de una nueva constitución en su discurso. El ministro de Justicia, el doctor Eguiguren, no es tan claro al respecto, pero esto fue lo que dijo. El modelo de la Constitución del 93 en sí no es el modelo político, el modelo económico, el origen democrático de esa Constitución no es el modelo que mejor encarna o viabiliza el proyecto de una transformación social en el país. Eso hay que decirlo claro. O sea, las constituciones son hijas de su tiempo, como ha dicho alguien alguna vez. Es decir, nacen en una coyuntura, en un conjunto de fuerzas políticas, en una realidad del país. En el 93 estaba cerca el golpe de Estado del 92 dado por el gobierno de Fujimori, el terrorismo, el shock. Y bien, pues para el ministro de Justicia actual, la Constitución del 93 no es la que corresponde a un proyecto de transformación, tal como es el que se llevaría a cabo. De modo tal que de ahí también podría deducirse que se busca una nueva Constitución. Bueno, si se buscara realmente una nueva Constitución, pues esto puede terminar socavando todos los proyectos de gran transformación o de simple transformación del gobierno, porque obviamente pues la inversión se paralizaría a la espera de cuál va a ser el resultado de esa gran transformación constitucional, ¿no es cierto? Siendo así que la Constitución actual es una que
bueno, ha permitido un gran crecimiento económico, a diferencia de la constitución anterior del 79, que era una constitución básicamente estatista, ¿no? Que recogía prácticamente las reformas velasquistas, todas las reformas de la Revolución Peruana, la mayor parte de ellas en todo caso, sancionaba un Estado empresario, impedía, por ejemplo, que el capital pudiese ingresar al campo, porque ahí solamente podía haber conducción directa, ni siquiera estaba permitido el alquiler. En fin, son cosas que hay que recordar de la Constitución del 79. En fin, está, digamos, pensando el gobierno en lanzarse a esta gran batalla que terminaría, pues, probablemente ahuyentando la inversión o por lo menos desacelerándola notoriamente. Bueno, francamente sería absurdo, ¿no? Pero no sabemos, a eso apuntan las declaraciones que hemos escuchado. Y de otro lado, pues el mismo día, el día 28, el día de la presentación del presidente en el Congreso, después tuvo un pequeño discurso en la Plaza de Armas, se trepó al estrado que estaba ahí montado y estas fueron algunas de sus palabras. Cuando me vaya de gobierno, si a alguien le pregunta para quién gobernó Ollanta, yo espero que digan para los pobres, no para los ricos, para los pobres, porque para eso me han elegido. Seguramente cometeremos errores, pero los vamos a corregir, porque nadie nace sabiendo. Es la primera vez que soy presidente, así que seguramente cometeré errores, pero los rectificaré. Me levantaré si me caigo, no me voy a rendir, voy a continuar llevando la bandera de la gran transformación. La bandera de la gran transformación es la bandera del primer plan de Ollantumala, así se denomina además el plan por la gran transformación. Esa frase no está presente en la hoja de ruta, dicho sea de paso. Entonces, estamos poco a poco revirtiendo hacia el primer plan. Esa es la pregunta que nos hacemos. Este discursito en la Plaza de Armas fue un discurso muy populista, ¿no? Muy demagógico. Ese es una antesala de la tónica que va a desarrollar Ollantumala durante su gobierno. ¿Ah? Esa es una pregunta que cabe hacerse. Presenta las cosas casi en términos pues épicos. Se le va a dar una gran batalla, ¿no? Si se cae, se volverá a levantar, en fin. Bueno. Son preguntas que nos hacemos, quizás más inteligente, más práctico, más concreto y más productivo al final para los propios pobres, porque ya sabemos, los que gobernaron para los pobres, los que quisieron, digamos, montaron todos sus gobiernos, todos sus programas para los pobres y contra los ricos, Velasco Alvarado, el primer gobierno de Alan García, terminaron generando grandes crisis que perjudicaron a los pobres, ¿no? Hundieron más en la pobreza a los pobres, esa es la verdad. Entonces, se necesita, para que haya redistribución, se necesita inversión. Entonces, la inversión está en manos de la empresa, grande, pequeña, mediana, toda la empresa. Entonces, se trata de conciliar las cosas, pues no, de buscar un gobierno de concertación tal como se planteó en la segunda vuelta. Y lo bueno hubiera sido pues que se planteen más bien, como decíamos, metas, ¿no? Metas específicas que no se plantearon. Y dicho sea de paso, hay un artículo de Richard Webb hoy día en El Comercio muy bueno al respecto, porque él propone por lo menos la línea de base a partir de la cual debería partir este gobierno. Y la línea de base es el resultado que ha tenido el gobierno anterior, el de Alan García, que creció en promedio 7.2% al año, y eso considerando el año que prácticamente no crecimos, que fue el año de la crisis internacional, si no el promedio habría sido 9%, digamos, 7.2%, y se redujo el número de pobres en 1 millón al año, 1 millón de pobres menos por año. Esas dos metas son las que como mínimo debería alcanzar Ollantumala en su gobierno. Es decir, crecer como mínimo 7.2, como lo hizo el gobierno anterior, y reducir el número de pobres por año en 1 millón, como lo hizo el gobierno anterior. Es lo menos que puede hacer, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas debería proponerse y explicarnos cómo lo va a hacer.
Bueno, nosotros vamos a estar ahora con Henry Piz, excongresista, Raúl Castro Estrañaro, secretario general del PPC, y Juan Cheput, secretario nacional de Política de Perú Posible, para ver si es efectivamente se está pensando en regresar a la Constitución del 79 o ir a otra Constitución o qué. Y finalmente vamos a estar con Charles Philbrook, analista económico internacional, para analizar lo que está pasando en Estados Unidos, que ya los dos partidos llegaron a un acuerdo respecto de cómo levantar el límite de endeudamiento basado en la reducción exclusiva del gasto, como veremos. Regresamos.